Hola, soy Carlos Alberto Patiño Villa y este es el debate de la ciencia. Uno de los puntos más importantes en las enfermedades tropicales es aquellas enfermedades que son recurrentes y que afectan a grandes proporciones de la población. Una de estas enfermedades muy importante en América Latina es la llamada enfermedad de Chagas. La enfermedad de Chagas afecta entre 10 y 15 millones de personas y en el caso de Colombia afecta entre 450.000 y 550.000 personas anualmente. Para entender cómo se buscan, cómo se generan, cómo se hacen procesos de investigación y tratamiento de esta enfermedad, pero también cómo el Estado actúa desde una concepción de salud pública, conversaremos hoy con Zulma Cucunubá. Zulma Milena Cucunubá, directora en Medicina Tropical e investigadora. Máster en Salud Pública de la Universidad Nacional de Colombia. Posgrado en Medicina Tropical del Instituto de Salud Carlos III de Madrid, España. Pregrado en Medicina de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente es investigadora del Grupo de Parasitología del Instituto Nacional de Salud y directora del Programa Nacional de Investigación para la Prevención, Tratamiento y Control de la Enfermedad de Chagas en Colombia. Sus logros más importantes han sido la consolidación del programa piloto de Chagas congénito en 5 zonas endémicas de Colombia y diferentes proyectos desarrollados para incrementar el acceso al tratamiento etiológico para la misma enfermedad. En 2012 fue ganadora del Premio para Mujeres Médicas y Científicas Latinoamericanas en el 15º Congreso Internacional de Enfermedades Infecciosas que se llevó a cabo en Bangkok, Tailandia. Zulma, ¿por qué te dedicas al mal de Chagas? Bueno, me dedico a estudiar la enfermedad de Chagas porque es una enfermedad para estudiar muy interesante desde el punto de vista biológico. Involucra un parásito, muchos vectores, reservorios y toda una ecología que estudiar es muy interesante. Pero más allá de eso, porque hay muchas personas padeciendo esta enfermedad en Colombia y en Latinoamérica y aún hoy en día no existe un tratamiento tan eficaz y sigue siendo una enfermedad de mucho impacto en salud pública. ¿Es una típica enfermedad tropical? Es una típica enfermedad tropical desde el punto de vista de la transmisión vectorial. Bueno, habría que preguntar ahí cuando dices vectorial, que ya empezamos como a, digamos, a la explicación difícil, preguntar qué es el mal de Chagas, la enfermedad de Chagas. Te propongo que veamos este informe para que nos dé un marco desde el cual podamos elaborar una explicación amplia. Okay. La enfermedad de Chagas es una enfermedad que fue descubierta más o menos en 1909. Es una enfermedad parasitaria, es decir, no es una enfermedad transmitida por un virus o producida por un virus o una bacteria, sino realmente producida por un parásito que se llama Trypanosoma cruzi. Es una enfermedad que desafortunadamente ha sido desatendida y es reconocida por la OPS, que es la Organización Panamericana de la Salud, como una de las enfermedades más desatendidas, de las 3 enfermedades más desatendidas mundialmente. Y básicamente se caracteriza por una etapa aguda y una etapa crónica, donde digamos uno reconoce más como médico o como asistencialista realmente la etapa crónica. Un paciente con la enfermedad aguda recién infectado realmente puede que no presente síntomas, puede que sea totalmente asintomático o que tenga fiebre y alguna inflamación de los ganglios o algo parecido y que pueda pasar desapercibido. Sin embargo, en la etapa crónica, la enfermedad de Chagas sí se vuelve un problema bastante agudo, que se caracteriza con un corazón que se agranda bastante, que produce una cardiopatía básicamente llamada así en medicina, con una inflamación de las vísceras también, como el hígado, por ejemplo, y el vaso, y que puede producir la muerte. Zulma, ¿dónde se mantiene, dónde se reproduce este bicho que genera la enfermedad de Chagas? Bueno, el Trypanosoma cruzi, que es el parásito, es transmitido por los vectores, es decir, los insectos, que son triatominos, ellos se alimentan necesariamente de sangre, entonces tienen que picar a un animal o a una persona para alimentarse,
Y tanto estos reservorios del parásito, que son los animales, mamíferos la mayoría, o los vectores, que son los insectos, ellos se encuentran en las zonas tropicales, usualmente por debajo de los 2000 metros sobre el nivel del mar. Qué pena una pregunta, pero es para que tengamos bien claro cuál es la diferencia estricta entre un parásito y una bacteria. Bueno, la diferencia es el tamaño principalmente y la forma como se desarrolla, que los parásitos pueden desarrollarse intra o extracelularmente. En cambio las bacterias tienen un tamaño más pequeño y usualmente van a desarrollarse dentro de la célula. Este parásito, repites por favor, Zulma, el nombre. El parásito. El parásito de la enfermedad de Chagas. Sí, ¿cómo se llama? El parásito se llama Trypanosoma cruzi. Trypanosoma cruzi. Cruzi. Este parásito, ¿dónde vive? En el organismo de las personas puede vivir principalmente en las células del corazón o también en las células del músculo liso. Bueno, antes de eso, que sugieres algo bien interesante, creo que tenemos una imagen del insecto, veámoslo, este es, ¿sí? Hay una pregunta, pero digamos, ¿qué tengo que hacer? ¿Vivir en una selva tropical húmeda, sometido a una gran humedad, mucho calor, mucha lluvia, una vegetación maligna? ¿Cómo puedo infectarme a través, o cómo puedo estar, digamos, recibir la acción de este parásito? Ok, esta imagen que acabamos de ver es del insecto Rhodnius prolixus, que es el vector que tiene la mayor capacidad de transmitir el parásito Trypanosoma cruzi, específicamente en Colombia, porque Rhodnius prolixus es el que está distribuido en una mayor extensión en Colombia. La forma como una persona puede adquirir el parásito a través de este vector es usualmente en estas zonas cálidas, donde estos vectores son capaces de ingresar a las viviendas de las personas, y cuando las viviendas especialmente tienen características como piso de tierra, paredes de bareque o techo de palma, este es un ambiente muy propicio para que el vector ingrese a esa casa y se quede a vivir allí entre los pequeños brechas que pueden haber en la pared o en el piso o en el techo, y a partir de allí estos vectores en las noches salen y pican a las personas para alimentarse, puesto que ellos por su naturaleza deben consumir sangre para alimentarse. Entonces cuando ellos pican a la persona, ingieren sangre, se llenan de sangre y en un segundo después defecan, y en esa defecación es donde va el parásito. Entonces la persona, como está dormida, no siente la picadura, pero esta sustancia que se deja allí en la piel sí le ocasiona prurito, es decir, le pica. Entonces la persona inconscientemente, usualmente dormida, se rasca, y lo que hacen mediante el rascado es introducir el parásito por el sitio de la picadura o por otra lesión que tenga en la piel o por las mucosas como los ojos o la boca. O sea, el parásito no se introduce en el cuerpo de manera directa, sino que va por un agente, que es este insecto, que es el que finalmente lo introduce a través de la picadura y de la succión de sangre, y ahí deposita el parásito. Exacto. ¿Y el parásito actúa una vez adentro? Sí, el parásito ingresa al organismo y una vez ingresa... ¿Organiza por la defecación del insecto? Sí, ingresa usualmente, como decía, por la piel o por las mucosas de los ojos o la boca, ingresa, y al ingresar entonces ya es fagocitado inicialmente, es decir, las células de defensa lo absorben, y allí él empieza su reproducción y algunos días después es que empiezan los síntomas. Zulma, ¿toda la población que vive en las áreas tropicales está expuesta entonces a este tipo de infecciones? No toda, principalmente las personas más pobres que viven en estas casas de estas características que te comenté. O sea, aquí entonces también hay un factor socioeconómico. Definitivamente, eso es lo que hace que la enfermedad de Chagas tenga una determinación social.
precisamente porque eso determina en gran parte la probabilidad de transmisión. ¿La enfermedad de Chagas es específicamente americana o también se presenta en otras áreas tropicales como África y Asia? No, la enfermedad de Chagas también es llamada la tripanosomiasis americana precisamente porque sus vectores y también el parásito son propios de las Américas, desde el sur de Estados Unidos hasta el sur de la Argentina. ¿Tienes un cálculo, tienes una idea de cuántas personas en América Latina digamos, están expuestas, han sido infectadas recurrentemente por este tipo de enfermedades? Sí, hay unos cálculos muy recientes, de hecho recientemente publicados en 2013, que indican que hay aproximadamente entre 9 a 11 millones de personas infectadas en América Latina. Esa es una cifra muy alta todavía en el siglo XXI. Sí, bastante. ¿Y las campañas son efectivas para disminuirlo? Sí, las campañas son efectivas para interrumpir la transmisión de los vectores, a partir de los vectores que se encuentran domiciliados en las casas. Me refiero, en Colombia, por ejemplo, hay más de 25 vectores que son capaces de transmitir la enfermedad. Eso es muchísimo, es muy alto. Pero solo hay uno que está estrictamente domiciliado, que es Rhonius prolixus. Entonces, las intervenciones para este vector se basan en la aplicación de insecticidas y en las mejoras de vivienda. Al igual que en los países del Cono Sur, tienen un vector que es el que predomina domiciliado, que es Striatoma infestans, y también para ese vector las estrategias están basadas en fumigación de la vivienda y mejoramiento de la calidad de la vivienda. ¿También tiene que ver con la higiene? También tiene que ver con la higiene y el ordenamiento del medio. Y es bastante efectivo hacer esto. Es de las estrategias más costo efectivas que en salud pública existen para controlar una enfermedad y han tenido un gran éxito en los países del Cono Sur, tanto así que países como Brasil, Paraguay, Uruguay, entre otros, pero principalmente estos tres, han logrado interrumpir la transmisión. ¿Cuál es la sintomatología? O sea, una vez se tiene el parásito dentro del cuerpo, ¿cuál es la sintomatología que se puede experimentar? Varía mucho la sintomatología dependiendo de la vía de transmisión. Como te decía, la vía a través de los insectos es una de las vías, pero hay más vías de transmisión. Está la vía congénita, quiere decir de madre a hijo, por la placenta. También está la vía transfusional, cuando recibes una donación y esta sangre venía infectada. También cuando recibes un trasplante, por ejemplo, un órgano de una persona que estaba infectada, o la vectorial en sí misma. Todas estas formas, me faltó una, la vía oral, que últimamente es muy común en Sudamérica, que es cuando las heces de estos insectos caen en alimentos y entonces las personas ingieren estos alimentos contaminados. Entonces varía la sintomatología. Usualmente inicia algunos días o semanas después de que el parásito ingresa al organismo, pero la vía más agresiva es la oral. Y esa sintomatología en general se caracteriza por la presencia de fiebre, malestar general, pero cuando la transmisión es oral puede haber una cardiopatía aguda que puede llevar a la persona a necesidad de hospitalización desde el periodo agudo. Zulma, esta sintomatología, ¿qué tan fácil o difícil es de detectar? O incluso, con otra pregunta que te la hago de una vez, es ¿cuánto tiempo, digamos, se necesita de incubación de la enfermedad? Pero te propongo que hagamos una pausa y ya regresamos hoy con Zulma Cucunubá hablando de la enfermedad de Chagas. Ya regresamos, no se vayan. Bueno, estábamos en la pregunta del tiempo de incubación, de detección de las manifestaciones. ¿Cómo se produce eso, Zulma? Bueno, entonces hay una etapa aguda, que es fase aguda, y otra que es fase crónica. La fase aguda usualmente persiste entre 2 a 6 semanas
Y esta fase inicia usualmente entre 3 días o varias semanas después de que el parásito ingresa al organismo. En esta fase aguda la persona suele manifestar fiebre, malestar general. En la mayoría de los casos esos síntomas son muy inespecíficos y por lo tanto la persona no lo sospecha y de pronto los médicos tampoco. En muy poquitos casos se puede acompañar de una inflamación en un ojo, eso es conocido como el signo de Romaña, que consiste en una inflamación de los párpados superior e inferior de un ojo cuando el parásito ingresó por el ojo. O en algunos casos, muy pocos también, se puede encontrar algo que se llama un chagoma, que es una lesión en la piel abultada, indolora usualmente, por donde ingresó el parásito. Pero esos son los síntomas de la fase aguda usualmente. En algunos pocos casos, especialmente cuando la transmisión es por vía oral, la persona manifiesta entonces dolor en el pecho, como un síntoma de que hay un problema cardíaco, una miocardiopatía. Y en esos casos la persona usualmente va a presentar también cansancio al caminar y tiene que acudir al médico y usualmente la persona debe quedar hospitalizada unos buenos días para recibir tratamiento para la cardiopatía aguda. Pero esa incubación, Zulma, ¿es de cuánto tiempo? O sea, ¿pueden ser meses, pueden ser años o solo semanas? Porque desde que el parásito es depositado por el insecto hasta que se hace la manifestación de la enfermedad, ¿cuánto tiempo transcurre? En esta etapa aguda, como te digo, puede ir entre 3 días hasta unas 4 semanas. Si la persona en ese periodo que tiene las manifestaciones agudas, pues logra recuperarse, entonces ya y no ha recibido ningún tratamiento, entonces la persona entra en lo que se llama la fase crónica. En esa fase crónica puede permanecer asintomática 10, 20, 30 o hasta 40 años, sin ningún síntoma. Sin ser detectable. Sin ser detectable por síntomas. Ya, pero químicamente es detectable. Sí se puede detectar mediante unas pruebas que miden anticuerpos y se puede detectar mediante unas pruebas de laboratorio. En análisis de sangre, de muestras sanguíneas. Sí. En ese proceso, Zulma, ahí aparece una situación muy complicada. ¿Cuáles son las medidas de salud pública que pueden ser desarrolladas o no? Y te lo pregunto para tratar de entender entonces cómo fue descubierto este parásito que produce la enfermedad de Chagas y bueno, ¿quién era el señor Chagas? Bueno, la enfermedad fue descubierta en 1909, fue descubierta por el doctor Carlos Chagas, un médico que realizaba estudios de enfermedades tropicales en el norte de Brasil y él estaba haciendo de hecho estudios en malaria cuando empezó a encontrar este parásito que no se había informado previamente que fuera capaz de producir ninguna enfermedad y él tuvo pues como la genialidad de encontrarlo y de atar todos los puntos para darse cuenta que cuáles eran los vectores, cuál era el parásito e identificó los síntomas en una niña, describió toda la enfermedad y bueno, esto pasó hace más de 100 años. Una niña en fase aguda, me imagino. Una niña en fase aguda, exactamente. ¿Y cómo se descubrió que podrían haber periodos de una fase crónica tan largos, tan inmensamente largos, que de unas semanas a 40 años? ¿Cómo se llegó a ese descubrimiento? Bueno, pues con el pasar de los años, especialmente en Brasil, el Chagas ha sido un tema muy intenso de investigación y han seguido cohortes grandes de personas que han identificado mediante pruebas de anticuerpos y se han seguido durante muchos años hasta encontrar que luego, como te decía, de 20, 30 años empiezan a presentar sintomatología cardíaca muy florida, que consiste en que el corazón, una de las consecuencias que se producen es que el corazón empieza a presentar arritmias cardíacas. Esto significa un desorden en los latidos y la persona puede presentar algo que se llama muerte súbita, incluso como también otras arritmias, o en otros casos... ¿Qué es muerte súbita? Muerte súbita es un tipo de arritmia en el cual básicamente
se produce un desorden total de los latidos cardíacos y la persona en ese momento no es atendida mediante una intervención para revertir la arritmia, puede morir. En ese, digamos, descubrimiento de la enfermedad, de la estructura de la enfermedad, etcétera, ¿qué tipos de tratamientos se han ensayado históricamente en este siglo? Bueno, se han ensayado varios medicamentos, aunque no tantos como se quisiera, principalmente unos medicamentos que son los nitroimidazoles. Uno se llama nifurtimox y otro se llama benzonidazol. Son los dos medicamentos que han tenido la mejor evidencia de que son eficaces para la enfermedad, y estos medicamentos lo que hacen es que atacan el parásito en su composición celular y destruyen el parásito. Estos medicamentos, se han probado una serie grande de medicamentos, pero pues son estos dos los que han mostrado la mayor eficacia. Una vez el medicamento es dosificado a los pacientes, ¿y los periodos de recuperación son totales o son parciales? Bueno, el medicamento tiene una gran eficacia en la etapa aguda o en la etapa crónica reciente. Esto significa usualmente en los niños o las personas más jóvenes. Tiene una eficacia que significa que se elimina el parásito o que las pruebas de anticuerpos se negativizan. Sin embargo, el medicamento, ya cuando estamos hablando de una fase crónica tardía o cuando ya la persona tiene un daño cardíaco, por ahora no está comprobado que logre detener el avance de la cardiopatía. Entonces, idealmente, estos medicamentos tienen pues una mejor eficacia cuanto más pronto se identifique la enfermedad y más pronto se dé. Esas cardiopatías producidas por parásitos, como en este caso, Trypanosoma crucis, ese no necesariamente es un problema cardíaco, es una complicación adicional, ¿o es lo mismo? Pues hay muchas causas de problemas cardíacos y el Trypanosoma cruzi es una de esas causas. Es cierto, los cardiólogos muchas veces tienen que hacer diagnósticos diferenciales cuando observan a una persona con algún tipo de cardiopatía. Tienen muchas opciones para pensar y una de esas es pensar en Chagas. ¿La bioquímica juega un papel fundamental en el combate a la enfermedad de Chagas, al mal de Chagas? La bioquímica... Es decir, de la búsqueda de medicamentos, ¿tiene una búsqueda solo química? ¿Hay un trabajo bioquímico? ¿Cuál es la investigación que se hace para llegar a este tipo de desarrollo de medicamentos? Bueno, el estudio de nuevos blancos terapéuticos es una de las líneas que se está promocionando por parte de los organismos internacionales. Al ser la enfermedad de Chagas una enfermedad desatendida, significa que hay poca investigación básica en torno a buscar nuevos blancos terapéuticos, pero digamos que en los últimos años ha habido un creciente interés y hay varios grupos en el mundo tratando de encontrar moléculas que logren combatir el parásito. No con mucho éxito hasta la fecha, pero lo están haciendo. Sin embargo, también hay otra estrategia que han planteado algunos organismos con el fin de atacar rápidamente estas enfermedades desatendidas, y es tratar de usar medicamentos que ya tengan seguridad probada para otras enfermedades. Esto significa, digamos, un medicamento que se utilice para la artritis y que ya haya sido utilizado desde hace mucho tiempo, es decir, ya se sabe que tiene seguridad. Entonces se hacen unas pruebas de laboratorio, se verifica si in vitro es capaz de controlar el parásito y luego se ahorra más o menos unos 20 años de investigación porque ya tiene la seguridad probada, entonces pasa de una vez a la investigación en humanos. Esta es una estrategia más reciente y con esa estrategia se han hecho una buena cantidad también de estudios, pero hasta la fecha igual no se han encontrado otros medicamentos que sean eficaces. Hagamos un pare y ya regresamos, vamos a un corte. Estamos hoy hablando con Zulma Cucunúa sobre la enfermedad de Chagas y sus formas de tratamiento. Ya volvemos. Bueno, Zulma,
¿cuál es el tratamiento, cuál es la posición, cuál es, digamos, la política de salud pública que se sigue en Colombia para combatir el mal de Chagas? Bueno, la política incluye varios aspectos. Uno es el control vectorial, continuar el mejoramiento de vivienda y la aspersión de insecticidas en zonas donde hay vectores domiciliados. Esa es una muy importante. La segunda es la vigilancia de vectores que no necesariamente estén dentro de las casas, sino que están en las palmas o en el ambiente adyacente a esas casas en riesgo en zonas endémicas. Otra es el control a partir de la transfusión. Desde 1995, por una resolución del Ministerio de Salud de la época, es obligatorio que se realice una prueba a todas las unidades de sangre que son donadas con el fin de que aquellas que sean positivas sean descartadas y así evitar la transmisión transfusional. Y la última estrategia… ¿Y se hace? Se hace, y afortunadamente desde más o menos el año 2000 hacia la fecha, la cobertura de esta estrategia es del 100%, o sea que Colombia tiene garantía pues, en su sangre de que es una sangre segura para este tipo de transmisión. Te voy a preguntar, aquí te interrumpí, te voy a preguntar sobre el tratamiento y el plan obligatorio de salud en Colombia, pero te propongo que veamos un informe que también nos dé un panorama sobre este asunto. Nosotros en Colombia tenemos enfermedad de Chagas históricamente. El tratamiento está garantizado de manera gratuita por parte del Ministerio de Salud y Protección Social. Básicamente es un tratamiento que está a base del antimoniato y básicamente lo que hace es en fase aguda, es decir, cuando la enfermedad puede pasar desapercibida, lograr hacer el control del parásito. Cuando tú ya estás en fase crónica, desafortunadamente ya no puedes hacer sino, digamos, lo que se denomina un cuidado paliativo, que básicamente es tratar de que el corazón grande no vaya a fallar y que otros órganos que están también agrandados por el parásito estén lo más, digamos, completos posibles para cumplir su función. Este tratamiento es gratuito y lo suministra el Ministerio de Salud y Protección Social a todos los departamentos, es decir, que cualquier persona que tuviera ese diagnóstico de manera aguda podría acceder a ellos en las Secretarías de Salud. Bueno, ¿cómo entiendes este informe en el que aparece esta médica Alexandra Porras contándonos haciéndonos observaciones sobre el plan de salud en Colombia? Bueno, el plan de obligatorio de salud en Colombia cubre lo que es la prueba diagnóstica, una de las pruebas diagnósticas que se llama ELISA para Chagas, pero hasta la fecha no ha sido posible incluir la segunda, que es la que se llama IFI para Chagas. Sin embargo, los laboratorios departamentales y distritales de salud pública están en la obligatoriedad de hacer esta prueba, así que usualmente al paciente se le hacen las dos. Una vez el paciente es diagnosticado, entonces dependiendo de, como bien decía ella, si es una fase aguda, siempre debe acceder obligatoriamente y en un tiempo rápido al tratamiento, ya sea nifurtimox o benzonidazol. Esto se hace usualmente por el CRUE, es decir, el Sistema de Regulación de Urgencias, porque es una etapa aguda y tiene que en menos de 24 horas encontrarse el medicamento, usualmente en un stock del Ministerio o del Instituto Nacional de Salud, y atender esa urgencia. Cuando no se trata de una urgencia, entonces la persona accede al tratamiento a través de la EPS. El medicamento está incluido en el POS, sin embargo no son las EPS o las IPS las que manejan el medicamento, sino que ellas a su vez tienen que hacer la solicitud al ministerio porque es un medicamento controlado por el ministerio por poca existencia. El medicamento se da principalmente a los niños con obligatoriedad y a las personas que tienen un potencial mayor beneficio, es decir, las personas que se infectaron hace relativamente poco tiempo. Para las personas que ya están en una etapa crónica, siempre hay que valorar el riesgo sobre el beneficio, puesto que los medicamentos tienen unos efectos adversos y no siempre es conveniente a todas las personas, sobre todo personas que ya tienen otras patologías, comorbilidad o que están en una etapa muy avanzada de la enfermedad. El medicamento no les va a hacer bien
Entonces en algunos casos hay que tomar la decisión, el juicio médico ahí es muy importante para saber a quiénes se les da o no el medicamento en esas etapas. Y en todos los casos siempre las personas deben recibir un tratamiento cardiológico, usualmente se trata de controles anuales, para identificar tempranamente los problemas cardíacos y tratarlos antes de que sea demasiado tarde. Zulma, en Colombia estamos hablando de una población de ¿cuántas personas afectadas por esta enfermedad? Estamos hablando, según las estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud, entre 450.000 a 500.000 personas infectadas en Colombia. Eso es muchísimo, una población muy grande. Muy, muy grande. Y en las restricciones de tratamiento son, es decir, esta administración pública de los medicamentos es algo parecido a lo que sucede con la leishmaniasis. Es parecido. El problema con la enfermedad de Chagas es que los stocks, las reservas de medicamentos dependen de la producción internacional de los medicamentos y no hay una suficiente producción internacional para suplir todas las necesidades. Entonces Colombia accede a una parte y tiene que hacer el mejor uso de ese medicamento al que pueda acceder. El sistema de salud colombiano está preparado para, digamos, soportar picos de incremento de la enfermedad. Pues la enfermedad de Chagas no es una enfermedad que se caracterice por grandes epidemias, no. Se trata de cuando existen brotes, usualmente son brotes pequeños. Controlables. Controlables con los medicamentos que hay. Pero el país todavía no está suficientemente preparado para atender toda la cantidad de enfermos que tiene y todavía no existe un plan para brindarles la mejor atención, todavía no lo hay. ¿De qué zonas estamos hablando? Las principales zonas donde existen personas con la enfermedad, estamos hablando de la zona de los Andes, quiere decir Boyacá, Casanare, Santander, norte de Santander, también los llanos orientales, Arauca, Casanare, Meta, también la parte del Tolima, también la parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, que incluye los departamentos de Guajira, Cesar y Magdalena. La población indígena de la Sierra Nevada es la población que en Colombia más tiene una altísima prevalencia de casos. Y también uno puede hablar, pregunto, no tengo ni idea, del Bajo Cauca o del Urabá antioqueño y chocobano, del Magdalena Medio. En esa región de Urabá, Bajo Cauca, se han presentado, Antioquia, se han presentado algunos pocos casos esporádicos. Antes se creía que en esa zona no había y en los últimos años se han presentado algunos pocos. Probablemente no es un problema tan grande como en las otras zonas, pero también hay casos. ¿Qué tan efectivos han sido los gobiernos municipales y departamentales en la atención de estas enfermedades? Lamentablemente, con la descentralización se dispersó un poco la responsabilidad y no todos los departamentos han tenido la misma efectividad en el control de la enfermedad. Hay unos donde ha sido más exitoso que en otros y hay otros donde definitivamente el problema persiste. Te voy a dejar con una pregunta para que vamos al último corte y es ¿cuáles son actualmente las tendencias de investigación para mejorar el tratamiento de una enfermedad que afecta a un porcentaje pues muy alto de la población colombiana, prácticamente el 1% de la población? Ya regresamos a nuestro último corte hoy con Zulma Cucunúa. Bueno, Zulma, nos quedamos en el tema de cuáles son las tendencias en investigación en Colombia para atender esta enfermedad. Bueno, las tendencias en investigación en Colombia son, por un lado, la investigación básica. Esto significa principalmente profesionales que se dedican a investigar en laboratorio mejores formas de diagnóstico, nuevas moléculas de tratamiento, o también encontrar los mecanismos de cómo se produce la resistencia y plantear soluciones para ello, o cuáles son los factores bioquímicos que determinan el pronóstico a largo plazo. Esa es una gran parte de la investigación. Otra parte está orientada al control vectorial, a identificar resistencia de los vectores a los insecticidas, mejores formas de organización social también,
de participación comunitaria para que las estrategias sean más efectivas. Y por otro lado también hay una parte de la investigación que se dedica a todo el tema de cómo evitar el daño cardíaco y cuando ya está el daño cardíaco, cómo intervenir sobre él desde el punto de vista cardiológico, especialmente electrofisiológico, con marcapasos, trasplantes, medicamentos. En esa tendencia de investigación del Instituto Nacional de Salud, en donde tú trabajas, ¿cuál es su papel? ¿Qué es lo que más, digamos, en qué más incide? ¿Cuál es, digamos, el factor en el que más tiene un protagonismo? Bueno, el Instituto Nacional de Salud tiene una labor fundamental que es la vigilancia, es decir, identificar, generar toda una estrategia nacional para identificar desde el lugar más pequeño y que esa información llegue al nivel nacional y así se puedan tomar las decisiones. Tiene un papel integrador que pueda reunir la información de los municipios, los departamentos y también de los grupos de investigación y plantear las estrategias de control. Adicionalmente, pues el instituto también realiza investigaciones de laboratorio en el tema de nuevas pruebas diagnósticas y también estudios clínicos para determinar efectos adversos y eficacia de los tratamientos. Zulma, ¿qué es Red Chagas Colombia? Bueno, Red Chagas Colombia es un programa nacional de investigación para la prevención, el tratamiento integral y el control de la enfermedad de Chagas. Es un programa que fue aprobado por Colciencias en una convocatoria realizada en el año 2011 y que empezó a funcionar en el año 2012 y pretende perdurar al menos 8 años. Es un programa que reúne 5 instituciones grandes en Colombia, que son el Instituto Nacional de Salud, la Universidad de los Andes, la Universidad Industrial de Santander, la Fundación Cardioinfantil y la Fundación Cardiovascular de Colombia, con el fin de encontrar estrategias integradas para reducir el impacto que tiene la enfermedad de Chagas y que adicionalmente reúne más de 35 instituciones de orden nacional e internacional que tienen experiencia en investigación en Chagas también, y en conjunto todas estas instituciones tenemos unas líneas de investigación para desarrollar y ayudar a controlar la enfermedad. Aunque la respuesta es obvia por todo lo que hemos conversado en este trayecto, en esta entrevista, yo quiero que expliques de forma mucho más detallada cuál es el papel de personas que provienen de las ciencias sociales y la economía en un asunto como Red Chagas y una política de prevención de la enfermedad. Es una muy buena pregunta porque precisamente uno de los componentes que hemos incluido en este programa es todo el componente de ciencias sociales. Tenemos un grupo de antropología médica crítica, es el grupo que es de la Universidad Nacional de Colombia que trabaja con nosotros. Tienen un rol muy importante en investigar acerca de los determinantes sociales y culturales de esta enfermedad. Y también, adicionalmente, desarrollamos unos estudios en economía para determinar la carga de enfermedad, los costos asociados a la enfermedad y hacer análisis de costo-efectividad de estrategias. En ese análisis de costo-efectividad de las estrategias aparece algo que me llama la atención, es que es una población muy alta afectada por una enfermedad constante, pero que social, política, culturalmente no ha sido tan valorado su impacto. ¿Por qué razón? Bueno, a la enfermedad de Chagas se le ha llamado como la epidemia silenciosa, y esto ha sido un fenómeno no solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica, por el mismo hecho de que afecta a poblaciones usualmente pobres y por el mismo hecho que la enfermedad tiene un periodo de incubación tan largo, ha pasado desapercibida y no genera, digamos, el impacto mediático que puede generar el dengue, que es tan agudo, o la malaria de pronto, y no es tan notorio, sino que se vuelve algo muy silencioso, y solo recientemente, digamos, que ha habido un mayor interés por hacerlo visible. Pero puede ser mucho más grave que los picos epidémicos de gripa, por ejemplo. Puede serlo, y en eso estamos precisamente estudiando cuál es la carga económica que le puede producir al país esta enfermedad. ¿Tú crees que el país está tomando decisiones correctas en fomentar una investigación científica mucho más seria frente a la enfermedad de Chagas?
Sí, por supuesto que es una buena decisión. Durante mucho tiempo ha sido una enfermedad desatendida, olvidada, y bueno, llegó el momento de que seriamente se va a integrar una investigación desde muchos puntos de vista, y con esto esperamos que se Pero, logre. por ejemplo, ¿cuáles son los puntos concretos en esa, digamos, investigar, generar una investigación mayor? Los puntos. A ver, o sea, digo, ¿qué programas de investigación, qué proyectos? ¿Te acuerdas de algún proyecto en específico, un proyecto en química, en bioquímica, en análisis biológico? Bueno, la red tiene 20 proyectos diferentes de investigación, dentro de los cuales estamos investigando acerca de eficacia de medicamentos, también en resistencia de los medicamentos, también en aspectos inmunológicos y marcadores moleculares que permitan predecir con mucha antelación el desenlace cardiológico antes de que aparezca y entonces intervenir mucho antes. Estudios en pruebas de imágenes, específicamente ecocardiográficas, para identificar tempranamente el daño cardíaco. También tenemos la intención de probar nuevos medicamentos en estudios clínicos y también de hacer unos modelos matemáticos que logren predecir hacia dónde se está moviendo la epidemia y hacia dónde se está moviendo la gente, que no solamente está en zonas rurales, sino que la gente ha migrado a las zonas urbanas, y por ejemplo en Bogotá hay una gran población de infectados y enfermos que en no Bogotá, es en sorprende. Bogotá. Sí. ¿Por qué en Bogotá? Porque la gente adquirió la enfermedad cuando era niña, cuando era joven, y el proceso pues de urbanización del país ha llevado a que muchas de esas personas pues estén hoy en día en las grandes O ciudades. sea, el flujo migratorio también tiene un impacto directo sobre la propagación de la enfermedad. Totalmente, tanto así que hoy en día es probable que haya una cantidad muy considerable de personas en las ciudades, y no solo estoy hablando en Colombia y Latinoamérica, sino que ya hay evidencia que hay infectados en Europa, en Estados Unidos estiman que hay más o menos 300.000 personas infectadas que se infectaron en nuestros países latinoamericanos y migraron allí, al igual en Europa, en Asia. Pero eso, digamos, para sistemas de salud que han sido caracterizados por la prevención es un impacto duro. Me refiero al sistema de salud, por ejemplo, en los Estados Unidos o en algunos países de Europa Occidental. Bueno, esta es una enfermedad producto de la migración. Sí, totalmente, y bueno, en España especialmente ha tomado el liderazgo en estudiar el Chagas en población migrante, y tienen unos programas de investigación también de medicamentos y de diagnóstico interesantes. También Suiza, Bélgica, entre otros, y Estados Unidos más recientemente también están investigando acerca de una potencial vacuna. ¿Y en esos flujos migratorios, Zulma, se detecta alguna transformación especial de la enfermedad o conserva las mismas características patológicas detectadas en el ámbito tropical? No, básicamente la enfermedad es la misma, no se ha identificado que sea diferente. Lo que sí de pronto impacta adicionalmente en zonas, en estos países no endémicos, es que existe la transmisión congénita, se hace más evidente, porque digamos mujeres migrantes que están en España, sus bebés podrían tener Chagas, o ellos también cuando donan órganos o tejidos como sangre, entonces podrían transmitirlo, y se han ocasionalmente presentado casos de transmisión en estos países no endémicos por estas vías, porque no había la precaución de tomar las pruebas antes de hacer las transfusiones, por ejemplo. Pues Zulma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el Debate de la Ciencia. Quedo realmente aterrado de las cifras del mal de Chagas en Colombia y de la poca cobertura que esta enfermedad, este padecimiento de la población hay en Colombia. Muchas gracias, muy amable. A usted, muchas gracias. Bueno, hemos llegado al final hoy del Debate de la Ciencia con un tema realmente sorprendente, casi aterrador, la enfermedad de Chagas en América Latina y especialmente en Colombia.